Como mencionó Olman, este es el primer curso de una serie de cursos que nos van a estar acompañando casi que prácticamente los consultores, además de Aaron y Frederick. Por lo demás, la mayoría son la parte de los consultores, que son los que estamos con el cliente y con los que interactuamos más tal vez con la vida diaria del sistema frente a una empresa real. Entonces, el primer curso que vamos a ver es el de proveeduría. Esos son los temas a grandes rasgos de todo el curso, no el de la clase de hoy, sino de todo el curso. Lo que vamos a ver son todas las solicitudes de compra, solicitudes de bienes. Una solicitud de compra es cuando a mí me surge una necesidad de que necesito algo, entonces la expreso al área de proveeduría y digo, necesito una computadora, es una solicitud de compra. El proceso de licitaciones de compras, que es cuando yo digo, saco un cartel de licitación y digo, necesito comprar 7 computadoras, entonces llegan los proveedores y me reciben las cotizaciones, se hace un proceso de adjudicación y todo demás. Eso es lo que vamos a ver en todo el proceso de licitación. El manejo de las órdenes de compras, eso es ya cuando emitimos un documento donde le decimos al proveedor, tráigame la computadora. Usted se tiene que comprometer a traerme el bien o servicio y yo me voy a comprometer a pagarle cuando usted me lo traiga. Eso es lo que es la orden de compra. Vamos a ver todo lo que es la parametrización y configuración de los insumos de proveeduría. Vamos a enfocar a la presentación un poco distinto a como lo hicimos el año pasado. El año pasado posiblemente empezamos a ver los catálogos y a veces se nos perdía el concepto de ver tanto catálogo, no sabíamos para qué se utilizaba. En esta presentación al menos yo la enfoqué a ver el flujo de trabajo. No se preocupen si ven un combo ahí que no saben cómo se llena el combo, sino que vamos a ver flujos de trabajo y después vamos a ver cuáles fueron todos los insumos para poder crear ese flujo de trabajo. Vamos a ver lo que es la integración de proveeduría con el área de presupuesto y el área de cuentas por pagar, que básicamente esas son las integraciones que tienen. Vamos a ver lo que es la evaluación de los proveedores por bienes o servicios recibidos. Eso es prácticamente, llegó un proveedor, me dio un bien o servicio, yo lo contraté, él me dio el bien y el servicio y yo le pagué. Pero después de eso sigue un proceso posterior, que es decir qué me pareció a mí el servicio. A eso le llaman administrador del contrato. El administrador del contrato tiene que decir qué me pareció el servicio y darle una puntuación al ofertante. De modo que en próximas contrataciones yo lo tomo en cuenta para volver a adjudicarlo. Entonces, si un proveedor me quedó mal, yo sé que la próxima vez lo voy a pensar 2 veces antes de volver a contratarlo. Entonces, aquí vamos a ver toda la parte de evaluación. Y los últimos 4 puntos tienen que ver con lo que es mercadería en el exterior. O sea, cuando yo necesito una computadora, pero tengo que traerla en el exterior, tengo que empezar a registrar costos en el interior y en el exterior del país. Vamos a ver lo que es el desalmacenaje, qué pasa con un activo está en aduanas, qué tengo que pagar yo en aduanas, cómo se hace el cálculo de los intereses y multas, si tengo que pagar fletes, seguros, shipping fuera del país y dentro del país, cómo los tengo que cargar y cómo todos esos costos al final se tienen que capitalizar o formar parte del bien que yo estoy importando. Vamos a ver lo que es el desalmacenaje y por último la recepción y reclamo de mercadería. O sea, yo ya pagué porque fue una compra en el exterior, me llegó la mercadería pero venía incompleta, entonces ¿qué tengo que hacer? Eso es lo que vamos a ver. Este es el temario de todo el curso completo, no de lo que vamos a ver hoy. Son 4 sesiones. Correcto, son 4 sesiones, pensando en una quinta, vamos a ver cómo nos va con el tiempo, para ver, hacer un poco de prácticas y demás, pero en cuanto a temario está para 4 sesiones. Esta es la agenda del día de hoy. Lo que vamos a ver es, las sesiones están conceptualizadas en temas muy cortitos, temas cortos, una actividad, pregunta, charla, comentar, y una segunda parte con otro proceso bastante corto. Entonces lo que vamos a ver hoy son lo que son las solicitudes de compra, de activos fijos, de servicios, de inventarios, lo que es el trámite de aprobación de las solicitudes, el seguimiento de las solicitudes, cómo veo yo la solicitud, en qué estado está, dónde está. Hacemos un break para hacer las actividades de preguntas, consultas, dudas y todo lo que haya. Y posteriormente viene la segunda parte, que es el proceso de publicación o adjudicación, donde yo saco un cartel, vienen los proveedores, me entregan las cotizaciones, yo las evalúo y demás, y al final la adjudico y le entrego la contratación a alguna persona. Esa es la visión general de un ciclo de egresos de una empresa normal. O sea, básicamente cualquier empresa de gobierno trabaja bajo este mismo esquema, que es, nace una solicitud de compra. Una solicitud de compra es, yo tengo una necesidad y se la hago llegar a proveeduría. Yo necesito eso, necesito una capacitación, necesito una computadora, necesito un activo fijo. Proveeduría, bueno, hacen todo el proceso de aprobación y proveeduría inicia un proceso de licitación. En eso es en empresa pública, ¿verdad? Ahorita más adelante vemos cómo es la diferencia entre una empresa pública y empresa privada. Inicia un proceso de licitación. Ese proceso de licitación es crear un cartel, poner las especificaciones de realmente qué es lo que yo quiero y demás.
Cuando se hace el proceso de licitación, al final eso termina en una adjudicación, donde yo digo, la cotización ganadora fue la empresa Tres Patitos. Y a esa empresa Tres Patitos se le genera una orden de compra. Esa orden de compra lo que me hace es, yo me comprometo como empresa, como contratista, a que le voy a adquirir el servicio. Y el proveedor el proveedor se compromete a entregarme el bien o servicio y yo me comprometo a pagarle cuando él me lo entregue y a entera satisfacción. Cuando el proveedor se va con la orden de compra, posteriormente él regresa a la empresa y regresa con dos cosas, que es la factura de la cuenta por pagar, la factura que yo le tengo que pagar, y aparte de eso llega con la mercadería. Yo reviso que mi mercadería sea realmente lo que está en mi factura y ya lo tramito. Y le hago el pago al proveedor. Esa factura puede ser de tres tipos. Puede ser un servicio. Eso es a grandes rasgos, no se preocupe si ven que son muchos conceptos. Pueden ser de tres tipos, que son conceptos de servicio, conceptos de inventario o activos fijos. Si es un artículo de inventario o activo fijo, se hace la entrada del inventario, el suministro o la adquisición del activo fijo. Si es un gasto, muere el asunto. Posterior a esto, ya cuando se dio el visto bueno de la factura, que realmente el bodeguero, realmente eso casi siempre lo hace el bodeguero, en el caso de los inventarios, yo recibí la factura, vi que concuerda con todo, la mercadería está en perfecto estado, si era una computadora, está en perfecto estado, si era una capacitación, el administrador del contrato ya me dijo, sí, ya recibí la capacitación y todo estuvo muy bonito, entonces se notifica para hacer una solicitud de pago. Esa solicitud de pago es realmente, el proveedor ya me entregó y vaya y páguele, eso es todo. Esa solicitud de pago, una vez que tenga el visto bueno, se genera una orden de pago. Esa orden de pago es, ahora sí, emítalo, páguelo a esta cuenta bancaria, con esta otra cuenta bancaria, si es en dólares, si es en colones y todo lo demás. Y de aquí sale una transferencia o un cheque. Hay otro ahí que es transferencia impresa, pero casi no la utilizamos. Esas son las dos más comunes. Cuando se aprueba la transferencia o cheque, se hace una salida de bancos. Este es el ciclo completo de lo que es el ciclo de egresos. Nosotros nos vamos a enfocar en ese pedacito. Después, posteriormente, Gaby y otros compañeros nos van a ir hablando sobre los otros ciclos. Pero en ese curso lo que vamos a ver son los tres primeros. Todo lo que es la solicitud de compra, proceso de licitación y orden de compra. Y todo lo que es la parte de importaciones y evaluación. Esas tres áreas que vimos, las tres primeras que vimos del proceso de contratación, estas, que es la solicitud de compra, proceso de licitación y las órdenes de compra, se pueden desglosar aún más, que se comporten más o menos de esta manera. Hacemos la solicitud de compra, que es yo como funcionario digo, necesito una computadora. Eso pasa por un trámite de aprobación. Generalmente, en este trámite de aprobación, los que participan llaman los ejecutores, que son los que tienen la autorización para gastar la plata. Y generalmente son los jefes de los centros funcionarios, o los centros de costos. En este caso, digamos, sería yo solicito y Olman lo aprueba. Ese es el ejecutor del dinero. Una vez que ya tiene el visto bueno para gastar el dinero, entra a proveeduría y proveeduría hace la elaboración del cartel, donde especifican cada uno de los puntos que detallan lo que nosotros queremos o nosotros solicitamos. Eso se hace la publicación de la compra, se hace la invitación de los proveedores, luego vamos a indagar un poco más acá, se invitan a los proveedores para que participen, se hace la recepción de las cotizaciones. La recepción de las cotizaciones es que el proveedor viene, nos entrega la cotización, nos la manda por correo o en muy pocos casos, creo que ninguno, pueden utilizar otra plataforma del Business to Business para ellos mismos meter las cotizaciones. Más adelante vamos a hablar un poquito de esto. Luego el área de proveeduría realiza la evaluación de las cotizaciones. En casos muy específicos, dentro de esta evaluación pueden participar la persona solicitante. Por ejemplo, eso es cuando están solicitando algún ítem muy específico y que proveeduría, a pesar de que son expertos en compras, no tienen el criterio para saber si lo que me están ofertando es realmente lo que yo necesito. Nos pasa mucho en la SUTEL. En la SUTEL solicitan dispositivos para medir la radiofrecuencia de las ondas electromagnéticas de no sé qué cosas que se utilizan para dar radios. Entonces le llegan las cotizaciones a las personas expertas en compras y expertas en todo el proceso licitatorio, pero ellos no saben si lo que dice ese papel es realmente lo que necesita la persona. Entonces, dentro de este proceso de evaluación de cotizaciones, se puede incluir a la persona que solicita y decirle, deme el visto bueno de que esta licitación es realmente lo que usted quiere. Es una forma en que proveeduría se lava las manos y dice, usted me dijo que esto era lo correcto. También pasa muchísimas veces con equipo de cómputo.
Cuando se pide un servidor con ciertas características y todo lo demás, llega en este caso, digamos, a Palma, y Palma no sabe si ese servidor cumple con las expectativas que es lo que requiere TI. Una vez que se hace esta evaluación de las cotizaciones, pasa el proceso de adjudicación, y es cuando yo ahora sí digo, sí, la cotización ganadora fue la empresa Tres Patitos, y le vamos a adjudicar, y le generamos una orden de compra. Ese es el ciclo macro de lo que es el proceso de compras. Como les hablé, las órdenes de compra se pueden comprar 3 tipos. Hay otras por ahí, pero no se utiliza mucho, pero esos son los 3 grandes grupos del catálogo de mercancías, seccionar imputaciones, como le llaman, que son los suministros. Suministros es toda aquella cosa que se guarda en bodega y luego es requisada. Háblese papel, papelería, alimentos y bebidas, productos químicos, combustibles y lubricantes, ciertas cosas que nosotros compramos, se guardan en una bodega y posteriormente la gente los suministra, los lapiceros, lápiz, borradores, todas estas cosas. Los activos fijos, ya eso lo hemos visto un poco en las capacitaciones de Juan. Los activos fijos son todas aquellas cosas que tienen un precio mayor y que van a perdurar durante un tiempo largo en la empresa. Por ejemplo, las computadoras, las sillas, las mesas, los escritorios, los monitores, los videobeams, todas estas cosas. Y por último, los conceptos de gasto o servicios. Eso es cualquier cosa que yo no quiera, que yo compre y que una vez lo mande al gasto. Por ejemplo, yo compro no sé, un jabón de platos y sé que lo voy a gastar, no lo voy a guardar en una bodega, entonces de una vez lo tiro al gasto. O el otro concepto son los servicios, que son servicios profesionales que se reciben de una capacitación, de una instalación, de una reparación de algo y todo lo demás. Esos son los 3 grandes ítems que tenemos. Bueno, esas son algunas observaciones, digamos, contablemente, cuando viene la factura, durante todo el proceso de contratación, todo el proceso de compras, no hay ningún movimiento contable. El primer movimiento contable que se da es hasta que llegue el proveedor con la factura. Todos los movimientos previos no hay absolutamente nada contable. Entonces, pero ya cuando llegue la factura, esa es la forma en cómo se van a armar las cuentas contables, que es los suministros son activos circulantes, los activos fijos son activos no circulantes y los servicios se pasan por gasto. Y presupuestariamente, como lo habíamos visto en algún momento, no recuerdo si con Alvarito, solamente no existe como activo, pasivo y capital, únicamente existe o es ingreso o es un gasto. Entonces, en este caso, los 3 son ingresos de presupuesto, salió el dinero. Si estamos claros acá. Suministros son activos circulantes, o sea, son cosas que yo guardo en bodega, salen, entran y que se están moviendo. Los activos fijos son activos no circulantes, son activos que se mantienen. Y presupuestariamente todo es egreso. Cuando registramos... Ajá. Ese es el encabezado de una solicitud. En una solicitud de compras, usted puede solicitar muchas cosas. Entonces, yo quiero una computadora, quiero un lapicero, quiero requisar y puedo hacer toda una serie de combinaciones de puras líneas. Entonces, consta de 2 partes, un encabezado y un detalle de la solicitud. La solicitud de compra es, yo quiero esto. No me asegura que me lo van a dar, pero es colocar en el sistema una necesidad de un bien o servicio que yo requiero. Esa parte a veces causa confusión con los usuarios, y es que el encabezado de la solicitud tiene un centro de costo y el detalle de la solicitud tiene otro centro de costo. Entonces, el centro de costo del encabezado es el que solicita el bien, no es el que tiene el dinero para pagar. En el 85% de los casos es el mismo. La persona que solicita es la persona que paga, pero no precisamente. Es decir, si cuando formularon el presupuesto, digamos aquí a nivel institucional de SOIN, el dinero para comprar computadoras, todos se lo cargaron a tecnologías de información. Pero el área del ERP requiere una computadora. Entonces, en el encabezado va el ERP, porque es la persona que está solicitando. En los detalles va tecnologías de información, quien paga el dinero. ¿Sí? Y todo el flujo de trámite de aprobación está con el encabezado. No está muy bien, pero bueno. Los proveedores
En ese caso está el campo de proveedor, pero el proveedor no se puede seleccionar, excepto en órdenes de compra directas. Órdenes de compra directas son órdenes en que yo hago una solicitud y sé que en el momento en que me la aprueben, automáticamente genera una orden de compra, porque hay un contrato previo o porque es un proveedor único, y eso más que todo en empresa privada. En empresa pública no se da tanto. Pero yo hago una solicitud y sé que en el momento en que me aprueben ese dinero, automáticamente sale una orden de compra. Por ejemplo, tenemos una empresa aquí que es la que nos trae los sifones de agua. Sabemos que solo a esa empresa le compramos. Entonces, y solamente ciertas personas, no sé, recursos humanos, tienen derecho a solicitar sifones de agua. El área de nosotros no va a solicitar sifones de agua. Entonces, en el momento en que ella solicite sifones de agua y te aprueben esa solicitud, automáticamente se genera una orden de compra. Solamente en esos casos hay que seleccionar el proveedor en esta parte. De lo contrario, el proveedor lo selecciona el área de proveeduría, no la persona que solicita. El tipo de requisición. El tipo de requisición únicamente se utiliza para cuando son requisiciones. Esta pantalla de solicitudes de compra se utiliza tanto para solicitar compras como para requisar. Es decir, usted solamente dice yo necesito y da el bien que necesita. Y a usted no le interesa si el área de proveeduría lo va a sacar de un almacén y se lo va a traer o si lo va a mandar a comprar. Entonces, únicamente tú solicitas aquí. Entonces tú no sabes si lo van a requisar de bodega, ya lo tienen comprado y lo tienen guardado en una bodega, o si lo tienen que mandar a comprar. Entonces el campo de requisición se utiliza únicamente cuando sabemos que el tipo de solicitud es de tipo de requisición. Especialización. La especialización es una forma de poder amarrar que ciertos conceptos de servicio o activos solamente los pueda comprar cierta área. Entonces yo puedo decir que por un tipo de solicitud y cierto centro funcional únicamente pueda solicitar ciertos ítems. Por ejemplo, no sé, que las capacitaciones, no sé si las capacitaciones van a remuneraciones. No, digamos equipo de cómputo. Que el equipo de cómputo, el único centro de costo que puede solicitar equipo de cómputo es tecnología de información. Nosotros no tenemos derecho a comprar equipo de cómputo. Entonces, de esa manera, por medio de la especialización, nosotros decimos, este centro de funcional está especializado en comprar equipo de cómputo. Y esa especialización lo que me permite es que solamente pueda seleccionar equipo de cómputo y que ellos no puedan solicitar ninguna otras cosas. O si es un bodeguero, que únicamente pueda solicitar suministro de compra, cosas como ese estilo. Entonces, por medio de la especialización, nosotros podemos amarrar a un tipo de solicitud un ítem de compra o ítem de servicio que pueda comprar. José, una pregunta rápida ahí nada más. Uh-huh. En la parte de especialización, me queda la duda de por qué está metido directamente en el encabezado de la solicitud de compra. Debería estar amarrado el tipo de solicitud. O sea, en el catálogo de tipos de solicitud yo debería definir una especialización. Pero ahí se ve como un campo seleccionable. Sí. Cuando tú lo seleccionas acá, lo que selecciones acá te lo filtra en el lado del detalle. Entonces, digamos, si aquí decía equipo de cómputo, digamos, tecnologías de información únicamente puede comprar equipo de cómputo y reparaciones y software, nada más. Entonces, en la parte del detalle, cuando lo seleccionas acá, en la parte del detalle únicamente salen esos 3 ítems para comprarlos. Pero sí, realmente es lo que estoy filtrando acá son los ítems de abajo. Y hubiera sido más sencillo, digamos, si no tuviéramos especialización abajo y simplemente filtrar los ítems de abajo con respecto a la especialización. Pero sí, sí tienes razón. Esa es una pregunta que a veces nos hacemos, la parte de la implantación. Digamos, cuando yo estoy configurando el sistema, ¿cuántos tipos de solicitudes necesito? O sea, ¿cuántos tipos de solicitudes tengo que configurar? Para saber cuántos tipos de solicitudes tengo que configurar, me tengo que hacer esas preguntas. Entonces, ¿cuántos trámites de aprobación existen? ¿Existe un único trámite de aprobación para todas las solicitudes? ¿O hay ciertos tipos de compra que requieren un trámite distinto? Entonces, eso es uno de los puntos que tenemos que considerar a la hora de saber cuántos tipos de compra, cuántos tipos de solicitudes debemos configurar. El otro es los montos de las compras. Todos los procesos de compra, todos los procesos de aprobación tienen un mismo monto, o sea, son abiertos. O hay ciertas compras que te limitan, que dicen, no, es que ciertas personas únicamente pueden comprar hasta cierto monto, o este tipo de solicitud, cientos de costo, van de cierto monto, cosas como esas, son puntos que debemos tomar antes de crear los tipos de solicitud. Los tipos de ítem de compra. Existen tipos de compra, tipos de solicitudes que me van a restringir los ítems de compra.
Si es así, tenemos que empezar en que posiblemente necesitemos varios tipos de solicitud. Si sabemos que, por ejemplo, un ejemplo muy clásico es el único que puede comprar suministros para bodega es proveeduría. Ninguna otra área puede pedir reaprovisionar inventarios. Entonces ahí sabemos que tenemos una restricción por tipo de compra. Entonces posiblemente necesitemos un tipo de solicitud para reaprovisionamiento específico para que lo use proveeduría. Y las demás áreas nunca van a poder solicitar comprar suministros. Únicamente van a solicitar requisar suministros. Pero lo que es comprar y guardarlo en bodega, reaprovisionar la bodega que tenemos allá abajo en el sótano, únicamente lo puede hacer proveeduría. Nosotros no podemos solicitar eso. Entonces, cuando hay una restricción por tipos de ítem, tenemos que ir pensando en que necesitamos varios tipos de solicitud. El otro son los formatos de impresión. Si cuando nosotros llegamos y nos muestran varios formatos de impresión, que dicen, es que eso es para solicitar ciertas cosas y esto es para solicitar ciertas cosas, los ves y son distintos, ya tienes que pensar que posiblemente también requieran dos formatos de impresión, por lo tanto requiere dos tipos de solicitud. Y por último es el tipo de contratación. Si es una contratación directa, si otra lleva un proceso de trámite y cosas como por el estilo. Esas son las ciertas rubros que hay que tomar en cuenta a la hora de configurar los tipos de solicitud. José, una pregunta. Ahí con esos tipos de ítems, es que no te capté la idea, o más bien, los tipos de ítems son en los que yo debería pensar cuando quiero establecer cuántos tipos de solicitud voy a tener. Sí, digamos, si nosotros decimos, bueno, llegamos a configurar el catálogo de tipos de solicitud y uno dice, ¿y cuántos ocupa? No sabemos cuánto ocupamos, entonces tenemos que preguntarnos, bueno, hay ciertas solicitudes que son especializadas para ciertos tipos de ítems. O realmente todas las personas solicitan de lo que sea. O ese ejemplo que te puse, aprovisionamiento es la única que tiene derecho a comprar suministros para inventario. Entonces, basado en eso, yo diría, ok, entonces al menos, con solamente ese ítem, yo ya sé que al menos necesito dos solicitudes. Una que es para comprar activos y servicios y otra específica para comprar únicamente suministros y otra para requisar. Entonces, con solamente evaluar los tipos de ítem de las compras, ya sabemos que necesitamos al menos 3 tipos de solicitudes. Ítems es parte del detalle. ¿Perdón? Ítems es parte del detalle de la factura. Los ítems son aquellos 3 que hablamos, activos, servicios o suministros. Entonces, si hay una restricción en del tipo de compra de alguno de estos 3, ya sabemos que necesitamos otro tipo de solicitud. Otra cosita, José, vos dijiste algo del proveedor, que generalmente se selecciona o se establece cuando es un proveedor único, digamos. Correcto. Pero eso no limita el resto de los procesos, digamos, que vaya establecido el proveedor, no limita que pueda pasar o sí limita, ¿no? Por el proceso de... Sí, claro, nos brincamos todo el proceso de contratación administrativa y demás. O sea, esto es para cuando la persona que solicita, desde el momento de que tiene la necesidad de comprarlo, ya sabe quién lo va a comprar. Y no hay discusión de eso, porque hay un contrato previo por ciertas cosas. En esos casos, la persona coloca el proveedor y automáticamente se genera. Eso casi que solo en empresa privada lo hizo. En empresa pública cuesta mucho. También es que muchas veces hay contratos y como nosotros no manejamos contratos en el sistema, es una de las formas en que se puede hacer. No, en la figura, digamos, de contratación directa en el sector gobierno puede ser por proveedor único o porque hay un monto establecido, digamos, para una cierta contratación de $100,000. Yo justifico con la presentación de tres cotizaciones de oferentes diferentes y yo digo, bueno, puedo, por monto, puedo contratar directamente a esta empresa, pero tiene que cumplirse un proceso para poder llegar a hacer una asignación de un proveedor directamente y brincarse el resto, digamos, de procedimientos de la contratación administrativa. Gracias. Ese es el detalle de la solicitud. Ahí vamos a ver 3 pantallas. Ahí las pantallas cambian dependiendo de los 3 tipos de ítems que tenemos, ¿verdad? Que son activos, servicios y suministros. El centro funcional, aquí sí, ¿verdad? El centro funcional del detalle, ese sí es el que tiene la plata, ese sí es el que va a pagar. La mayoría de las veces, el centro funcional del encabezado es el mismo del detalle, pero hay ciertos casos en que no. Hay ciertos casos en que la persona que solicita y que requiere
El bien o servicio no es la que está pagando. Esa requerida, esa fecha que dice requerida, eso es cuando yo solicito algo, yo quiero una computadora y yo pongo para cuándo la requiero. Eso con la idea de que proveeduría se organice en cuanto a las solicitudes, que yo diga, ok, tengo este montón de solicitudes, pero a esta al proveedor no le interesa, no sirve de mucho porque la mayoría de las veces la persona va a poner la requiero para mañana y todo el mundo va a poner la requiero para mañana. Pero si fuera bien usado, realmente yo pondría la fecha exacta, digamos, para cuándo requiero, si es una capacitación, para cuándo la requiero. Entonces le permite al área de proveeduría organizarse en todos los procesos de contratación. El impuesto, esto lo sugiere el artículo. Digamos, hay artículos, bueno, en la parte estatal, la mayoría de las empresas son exentas de impuestos. Sin embargo, algunas otras no. Entonces, pueden haber artículos que sean exentos de impuesto o todos sean exentos de impuesto. Entonces, de esta manera yo puedo amarrar el artículo de inventario a un impuesto. Yo puedo decir, este artículo hay que aplicarle el 13%, a este el 5%, a este el 2% y demás, o estos son exentos. En el caso de gobierno lo que hacemos es que a todos los artículos le ponemos que son exentos de impuestos. De esta manera, cuando el usuario escoge el almacén y el artículo, automáticamente se le va a cargar que es exento de impuestos. Pero se puede cambiar. Sí, simplemente es que él lo sugiere, como para evitarle la digitación al usuario, pero sí se puede cambiar efectivamente. El almacén, existe una seguridad por almacén, eso es algo relativamente nuevo. Antes, digamos, en el caso, por ejemplo, del tecnológico, que tiene varias sedes, entonces sería un poco raro que una persona de San Carlos requise material de Cartago, o que la gente de Cartago saque material de las oficinas de San José. Entonces, de esta manera nosotros podemos tener una seguridad por almacén y decir cuáles usuarios están autorizados por almacén a requisar, a comprar o a mover entre almacenes y a realizar ciertas operaciones. Pueden ser usuarios o pueden ser administradores. Entonces tenemos una seguridad a nivel de almacén, eso es relativamente nuevo. Como les mencionaba, la primera afectación contable es en la factura y se va a hacer de esta manera. Para la cuenta de egreso presupuestario es el centro de costo, ¿verdad? La máscara del centro funcional más el objeto de gasto de compra de la clasificación del artículo de inventario. Así es como se arma la cuenta. Entonces, la máscara que está en el centro funcional más el objeto de gasto de la compra de la clasificación. Punto. O sea, de esta manera es como nosotros podemos evitar que las personas que realizan la operación diaria de la empresa, las personas que digitan, que meten las solicitudes, que compran y todo eso, no tengan conocimientos contables. Vamos, antes algunos sistemas de antes, cuando yo solicitaba tenía que poner, mira, esto va a la partida tal, esto va a la partida tal y esto demás. De esta manera nosotros podemos hacer que usuarios que no tienen conocimientos ni contables ni presupuestarios puedan realizar compras y puedan hacer afectaciones contables, afectaciones presupuestarias y demás. Esas son unas cosas muy distintivas del sistema de nosotros. La mayoría de los sistemas, las personas tienen que especificar a qué partidas presupuestarias deben ir. Eso es un gran diferenciador en el sistema de nosotros, y es que las cuentas se arman automáticamente. Y para este concepto, para este tema en específico, los artículos de inventario se arman de esa manera. Centro funcional más el objeto de gasto de la clasificación de inventario. Los tipos de control de presupuesto. Bueno, ese es otro punto, digamos, que esto es que la empresa privada, cuando compra, lo tira a una cuenta de activo y no mueve presupuesto. Lo guarda en bodega y mueve presupuesto hasta que lo requisa. Gobierno, cuando compra los suministros, tiene que afectar presupuestario automáticamente, aunque lo vaya a guardar en bodega. Va de nuevo. Si yo compro 20 millones en papel en una empresa pública, estoy en una empresa pública, compro 20 millones en papel para guardarlos en una bodega, presupuesto se movió por 20 millones. Y eso es lo que yo tengo que reportar como un gasto frente a la autoridad presupuestaria por 20 millones. Aunque mis papeles los 20 millones estén intactos en papelería guardados en una bodega. Eso es empresa pública. En empresa privada no. En empresa privada yo compro los 20 millones, no me muevo presupuesto, lo dejo ahí y lo voy moviendo conforme lo voy requisando. Esas son las dos formas de trabajar. Algunas empresas varían, pero algunas privadas trabajan como si fueran públicas y otras públicas trabajan como si fueran privadas, pero realmente eso es lo que debería ser lo correcto. En el sistema se llama control de la compra o el consumo. En el caso de gobierno,
controla la compra y en el caso de empresa privada, controla el consumo. Esto es el otro ítem que podemos comprar, que es la parte de servicios. El impuesto, bueno, este es sugerido por el catálogo de impuestos. Los demás puntos no los hablo porque son muy genéricos, ¿verdad? Simplemente es el concepto de servicio, la unidad y la descripción y cuándo requería. En el impuesto, en este caso, es sugerido por el catálogo de impuestos. Entonces, creo que eso también es algo nuevo. En el catálogo de impuestos yo puedo especificar cuál es el impuesto default o por defecto para servicios y para activos fijos. Entonces, en este caso, automáticamente se me cargó impuesto exento porque yo puse que el impuesto exento era el impuesto por defecto de toda la empresa. Bueno, perdón, para la compra de servicios de toda la empresa. Eso me evita que el usuario ya tenga que digitar un campo menos. Entre menos campos tenga que digitar, les parece más fácil a ellos. La afectación contable presupuestaria vendría siendo la cuenta de costo, el centro de costo más el objeto de gasto de la clasificación del servicio. Básicamente siempre es casi lo mismo, digamos. Es el centro de costo más la clasificación o la mamá del ítem que yo esté comprando. Entonces, esa es la forma en cómo sabemos a dónde tenemos que llevar presupuestariamente los servicios. Y por último, el último ítem que hablamos son los activos fijos. Como mencionamos, el activo fijo también es sugerido por el catálogo de impuestos. En el catálogo de impuestos también hay un checkcito ahí que me dice, este impuesto es el que es por defecto para todos los activos fijos. Y ya se me carga por defecto. Para armar la cuenta de presupuesto es igual, el centro de costo más el objeto de gasto que está en la categoría clase del activo. Esa es la forma en cómo armamos presupuesto. Yo tengo algún activo fijo, por ejemplo, los seguros médicos, que traiga un impuesto distinto al de la mayoría, eso lo voy a configurar, por así decirlo, cuando configuro el artículo que voy a comprar con el catálogo de artículos. Si es un artículo, sí. Si es un activo fijo, no tenemos manera. El sistema te lo va a sugerir, pero vos tendrías que ir manualmente a cambiarlo. Digamos, Pero sí lo puedo cambiar. sí, claro, digamos, en los tres tipos de ítem que hablamos, eso es que el sistema te lo sugiere para evitarte que lo digites. Pero sí, pero efectivamente, si hay algo que se sale del saco, lo podemos cambiar. Y los médicos, porque dependiendo del tipo de máquinas que estén comprando, aplican una exoneración parcial o total sobre el artículo. Entonces ahí varía un poco. Sí, por ejemplo, todas las empresas públicas son exentas de impuestos. Pero si vos vas a comprar algo en el exterior, al proveedor del exterior no le importa que seas empresa pública, entonces igual te va a cobrar un impuesto. Entonces posiblemente aquí tengamos que venir a cambiarlo. Pero vamos a hacer una consulta rápida. En ese proceso, hasta donde vamos, ¿en dónde fue que seleccioné el tipo de artículo que voy a comprar? En el caso del artículo, En la primera. para el artículo sería acá. Luego si vamos a comprar un servicio, sería acá. Y si vamos a comprar un activo fijo, entonces sería acá. Sí. Ahí está unificado la categoría y la clase. Digamos. En el caso de servicios, nosotros sí bajamos al nivel de decir el lapicero, ¿verdad? Porque esos van a estar en bodegas y son muy específicos. En el caso de los servicios también, es una contratación, es demás. Pero en el caso del activo fijo, nosotros decimos, es un equipo de cómputo. Y al final sí bajamos a decir, es una computadora, Dell, pero eso todo lo ponemos en la descripción. El trámite de aprobación. Esta pantalla posiblemente todos la conocen. Bueno, muchos la conocen. Esta columna de acá es nueva para las personas que ya conocen el sistema. Entonces, aquí, a esta parte de solicitudes, llegan todas las solicitudes pendientes de aprobación que requieren un sistema, que requieren aprobación de una persona. Entonces, con la primera hojita de acá, lo que hacemos es ver el detalle. Si es una solicitud de compra, entonces nos levanta la opción de la solicitud de compra para que nosotros la veamos. Con el morado, está acá, lo que podemos ver es el seguimiento. Esa solicitud, ¿dónde está? O sea, ¿quién la tiene que aprobar? Y una vez que yo la apruebe, ¿a dónde se va a ir? Eso es lo que nos da el seguimiento. Esta opción de acá nos permite modificar
la solicitud, pero únicamente si en el trámite está configurado que se puede modificar. Eso es nuevo, digamos, si es por eso te voy haciendo caras, es porque es relativamente nuevo. Digamos, cuando definimos el trámite, el flujo de aprobación de una solicitud, nosotros podemos decir en algún punto de control, puedes decir, es la persona que aprueba en este punto tiene derecho a modificar lo que la otra persona solicitó. En otras palabras, si yo solicito, podemos decir, ok, Olman tiene que aprobar. Y Olman tiene derecho a variarme las cantidades, a variarme los montos de lo que yo solicito. Entonces yo digo, no, yo quiero, no sé, una computadora de 80 gigas. Entonces me dice, no, o sea, solamente hay para 40 gigas de disco duro, entonces me lo puede bajar y las puede modificar. Esta opción de modificar únicamente está para el trámite de solicitudes, no está ni para recursos humanos, ni para solicitudes de pago, ni para presupuesto, ni para nada de eso. Únicamente está para en el caso de solicitudes de compra. En algún momento se podría implementar para las demás. Una preguntita, digamos, eso está ligado a los centros funcionales, ¿verdad? Pero a los centros funcionales del encabezado. Correcto. Y sí, está incorrecto. ¿Está? O sea, no está del todo correcto que sea de esta manera. Porque en la mayoría de los casos, el 95% son el centro funcional del encabezado es el mismo del detalle. Sin embargo, el que está poniendo la plata es el de abajo. Y podría no estar participando en el flujo de aprobación. Sin embargo, sí existe una seguridad, ¿verdad? Donde usted le dice a las personas que solicitan de cuáles centros funcionales tienen derecho a solicitar. Entonces a mí ya me dieron el visto bueno para gastar la plata de otro lugar. O sea, no es como que ellos tengan abierto el stock, sino que sí se puede limitar. Sí. Pero sí, efectivamente, digamos, si pones un centro funcional en el encabezado y otro en el detalle, podrías estar ejecutando plata de una persona que no está dentro de tu trámite de aprobación. Pero digamos, en un esquema de contratación, yo puedo, cuando reviso alguna licitación, generalmente se divide la parte técnica, se le da a los técnicos para que valoren lo que tengan que valorar del cartel, y la parte económica posiblemente le evalúe otro agente, digamos, de proveeduría o de otras áreas administrativas. Yo puedo dividir en la solicitud de aprobación de este trámite esas dos tipos de evaluación, por así decirlo. Al final me va a dar un ponderado de quién, alguien va a tener que dar la aprobación, pero ¿cómo lo meto en esa parte? Ahorita lo podemos ver, digamos, cuando uno define el flujo de aprobación, la mayoría de las veces es la persona que solicita y la ejecutora, que es la ejecutora, es la persona que tiene derecho a gastar el dinero. Pero ese flujo es el más simple, digamos, lo podemos hacer tan complejo como queramos. Y en ese complejo podemos meter a legal, podemos meter a presupuesto, podemos meter a recursos humanos. Por ejemplo, en ciertas empresas queríamos hacer solicitudes para solicitar capacitaciones. Entonces, dentro del flujo de aprobación metimos a recursos humanos. Para que recursos humanos, aunque la plata no sea de ellos, ellos tengan el visto bueno de decir, sí, estoy de acuerdo en que se le dé una capacitación a tal área. Y todo eso. Luego la otra parte, que es valorar el cartel y todo eso, ya viene posterior, ¿verdad? Que es hasta una vez que me den el visto bueno, la solicitud, yo inicio el proceso de contratación en el siguiente paso. Para eso, no existe una aprobación, pero sí existen ciertos estados. Luego lo vamos a ver, se puede manejar como notas. Y en las notas yo puedo decir, el cartel todavía no está publicado porque está en legal. Ya legal lo aprobó y ahora está en presupuesto, valorando. Ahora está en la parte técnica y podemos manejar estos pasos en el proceso de contratación. Luego lo vamos a ver. Entonces, lo normal es que, digamos, los ítems que van abajo, o los, mejor dicho, los centros funcionales que van en cada ítem, sean los que van a utilizar ese recurso que se está comprando, ¿verdad? Te van a pagar. No sé, me suena como lo más lógico, pero eventualmente podría ser que un centro funcional compre porque el otro no tiene plata. Correcto. En la mayoría de los casos, lo que te decían, el 95% de la persona el centro de costo que solicita es el que paga. Pero hay ciertos casos que la persona que solicita y a la que va a recibir el bien o servicio no es la que tiene el dinero. Y en esos casos eso es donde varía. Pero en la mayoría de los casos sí es el mismo. Luego vamos a ver que también que podemos manejar administradores de contratos, que es si vamos a dar una capacitación, el proceso ya es en la orden de compra. Si vamos a dar una capacitación, esa capacitación, ¿quién la va a recibir? Entonces dijimos, aunque esa capacitación la va a recibir Robert. Y Robert es el encargado que una vez que se le paga al proveedor, tenga que evaluarlo. Y se te mandan correos y te notifican, Robert, ya recibiste esta capacitación, ya se le pagó al proveedor y no has dicho qué. Y esa evaluación que haces es para
poder calificar a los proveedores, darles notas ponderadas con respecto a todas las contrataciones que se le han hecho y tomarlo en cuenta en una futura contratación. Bueno, perdón. Las aprobaciones se pueden hacer desde varios lugares. No deberían estar centralizadas. Sin embargo, por la forma en cómo ha crecido la herramienta, tenemos varios lugares donde podemos hacerlo. Entonces lo podemos hacer desde autogestión, lo podemos hacer desde el módulo de trámites o lo podemos hacer desde gestión de autorizaciones y posteriormente desde la aplicación móvil. Entonces hay varios lugares de donde se pueden hacer. Generalmente la que hemos estado utilizando en las últimas implementaciones es la gestión de autorizaciones. Es un lugar que te lo consolida todas las autorizaciones y que les se ve, no bonito, pero más o menos se ve un iPad vacilón, que es entonces esta es la que hemos estado utilizando. Las actividades. Entonces vamos a hacer una serie, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, comentario, a ver los consultores que nos van a apoyar al tema y hacer sugerencias. Únicamente me quedó por ahí de lo que estaba conversando. Es que, bueno, solo le comentó que había un centro funcional que está en el encabezado de la solicitud, pero no en el detalle. Está en el detalle es el que va a contabilizar, digamos, me imagino, y que está en el encabezado es el que va a ocupar el recurso. Correcto. Ahora, en el tema de la tramitología, si no me equivoco, por lo que dijo Robert, el que va a participar en el flujo del trámite, por alguna de las figuras que él tiene, es el que está en el encabezado. Correcto. Si por ejemplo pasara de que la persona que está en el encabezado no tiene autoridad para tomar una decisión a la hora de hacer la solicitud, no pondría al centro funcional del interesado, sino al centro funcional que autoriza o que tiene, o sea, o el que tenga algún tipo de autorización para para tramitar algo, para meterse en la terminología y decir apruebo o no apruebo. Ejemplo, recursos humanos solicitan, pues se lo digo, EDP ocupa una computadora. EDP sale en el encabezado, pero el que lo paga es tecnología. Sí, en ese caso. En el caso de eso, si EDP no tiene ningún tipo de decisión, porque no tiene la plata, y que debería estar en el recaudo, eventualmente es tecnología. Aunque el interesado sea el EDP. Sí, correcto. Sí, tienes razón. Y está incorrecto. Estaría Sin embargo, hay formas de resolverlo, ¿verdad? Una es que se haga la solicitud por escrito a tecnología de información y que sea tecnología de información la que solicite la computadora. De esta manera, en el cabezado y en el detalle va tecnología de información. O que hayan personas muy especializadas en hacer ese tipo de solicitud y se les dan ciertos accesos a decir, ok, Olman, que pertenece al ERP, tiene derecho a solicitar computadoras con dinero de tecnología de información. Entonces, a Olman en específico se le da acceso para que solicite ese tipo de solicitudes. Eso se hace de trámite. No, eso se hace a nivel de solicitante. Yo puedo decir, ok, por defecto, el sistema se va y se ve en nómina y dice, ok, ¿dónde está nombrado esta persona? Entonces dice, yo estoy nombrado en recursos humanos. Entonces, solamente puedo solicitar cosas de recursos humanos. Pero, sin embargo, yo puedo decir, aparte de recursos humanos, también puedo solicitar de tecnología de información. Porque físicamente está en un departamento, Yo podría a la hora de solicitar. solicita como si perteneciera a tecnología. Crea una lista de autorizadores. Sí, ¿vale? No, para un punto, José, o sea, el centro de costos que está en el encabezado tiene utilidad, sirve básicamente para poder poner disponibles los tipos de trámite. O sea, por ejemplo, un área específica de la empresa puede tener únicamente posibilidad de solicitar capacitaciones, solicitar artículos de cierta especialización, activos, o inclusive, bueno, hay uno que tal vez no maneja mucho, pero tenemos otras empresas, obras, además de activos, servicios, suministros, también tenemos la posibilidad de comprar obras, que básicamente, pues, los Conavi y Aviación Civil son los únicos que en este momento están generando obras, ¿verdad? Pero sí es importante aclarar que el que tiene el trámite asociado, en realidad es el tipo de solicitud, ¿verdad? El centro de costo básicamente es para ubicar a que esa área específica puede comprar qué. O sea, el área, por ejemplo, si yo soy recursos humanos, probablemente los tipos de delitos que van a salir a mí posibles, ¿verdad? Pueden ser capacitaciones, pueden ser, por ejemplo, temas de dietas, para una reunión, ejemplo, ¿verdad? Y básicamente
nada más, ¿verdad? O sea, en realidad el centro de costos total no es el que genera el trámite, sino es el tipo de solicitud al que se le asocia el tipo de las autorizaciones que va a requerir esa solicitud de cobro. Básicamente como para completar un poco, nada más. Sí. Entonces, lo que es la imagen de la funcionalidad, lo que es plan de compra, ¿es algo que crece en las instituciones del gobierno o es algo que es nada más muy propiamente de algunas instituciones que no se va a ver aquí en esta parte? No, digamos, ahorita no vamos a ver todo el proceso de compra con plan de gobierno. Podríamos incluirlo, sin embargo no está contemplado. Tal vez por el tema del ambiente, no tenemos un ambiente ahorita especializado aquí en Soy sobre plan de compras. Sí, me interesa mucho esa parte porque, digamos, cuando se activa lo que es plan de compra, se activan muchas funcionalidades que tal vez los compañeros muchos no conocen a fondo. Sí, bueno, digamos, en este caso, en la parte de compras, es prácticamente lo mismo, simplemente es seleccionarlo. Donde sí varía mucho es en la parte de formulación y planificación del presupuesto, que ahí sí cuando Alvarito va a la parte de formulación y planificación del presupuesto, entonces él sí va a poder contraponer los dos mundos, de lo que es formular por plan de compras y formar por plan de cuentas. Pero en la parte de solicitudes de bienes, es simplemente que en vez de solicitar el ítem, lo cargas ya de algo precargado que se hizo durante el proceso de formulación. Eso sí lo vamos a ver. Tal vez es importante que la diferencia de cuando se utiliza el plan de compras es que la persona o el área que solicita tiene un listado de todo lo que le aprobaron. Tal vez es el más importante. El resultado del plan de compras es la lista, ahora sí que de lo que yo originalmente formulé. Entonces ahí va a aparecer capacitación, ERP 2016, la pizza, no sé dónde. ¿Verdad? Por ejemplo, chocolate. Entonces ahí le sale. Tiene hambre, yo creo que ella Postre, como que no, no, era un están ejemplo. en el nada más. consciente todos hablando. Exactamente. Con las rodillas todos en la capacitación. Ah, mira, o sale, por ejemplo, de compras de 4 carros, 4x4, o sea, si hay la persona que ve el centro de costos que está haciendo las fotos de compra, se ve como un listado, un catálogo exactamente de las compras, y de una vez también ve en la misma pantallita, ve digamos, el costo máximo al cual puede acceder. Ese es algo también, digamos, una diferencia, hagamos cuando se tiene plan de compras a cuando no. Sí, y en el caso, por ejemplo, de los impuestos que aparecían ahí con un default, bueno, pero eso es parametrizado, ¿verdad? No es propiamente por un tipo de artículo o concepto que se esté leyendo. Sí, en el caso de artículos de inventario, sí es por artículo. En el caso de activos fijos o servicios, es uno por defecto. Pero se puede variar, simplemente es el que sugiere el sistema. Hay que hacerlo manualmente. No puede ser un detalle mezclado. Meter un servicio, meter un Sí, claro. activo fijo, meter Sí, eso depende del tipo de solicitud. Cuando configuramos el tipo de solicitud, nosotros podemos decir, esta solicitud por solicitud se puede requisar, comprar activos y comprar servicios. Y eso lo divido en líneas. Sí, correcto. Una solicitud tiene varias líneas. También eso es un poco de las virtudes que tiene el sistema. La mayoría de los otros sistemas, al menos los que yo he visto en otras instituciones, era uno a uno, digamos. Si vos ocupabas 3 ítems distintos, tienes que hacer 3 tipos de solicitud. puede ser un curso y comprar Tienes que hacer computadoras 3 y pagar el... Sí, imagínate, digamos, si ibas a comprar una computadora, ibas a computadora y si llevaba una instalación o alguna garantía, tienes que hacer otro tipo de solicitud. En este caso, nosotros podemos hacer una solicitud con muchas líneas. Si vamos a comprar muebles, podemos comprar los muebles, la garantía y la instalación. Siga. Es que no lo vi en los temas, pero creo que tal vez también sería interesante como verlo en la interfaz con el link. Sí, tenemos una quinta parte. Realmente está para 4 clases. Sin embargo, de lo que hablamos, que dejamos una ahí que podríamos utilizar. Entonces podríamos meter Merlin y tal vez plan de compras, tal menos que haya chance para meter un poquito de plan de compras. A ver si podemos montar un ambiente, es que el problema es el ambiente. Pero tal vez hasta el momento es el mismo proceso con el sistema de compras públicas y obviamente afecta a más gobierno. correcto. O sea, bueno, SICOP se llama ahora, que es el sistema de compras públicas, obviamente de gobierno, ¿verdad? Y digamos que la diferencia va a ser de lo que sigue aquí en adelante, porque hasta ahí es lo mismo. Para efecto del sistema, lo único que hace es que una vez que ya tiene la autorización presupuestaria, ¿verdad? Que es hasta donde vamos ahorita, cuando esa
va y busca si tiene plata o no en el presupuesto, ¿verdad? Pero después de ahí, lo que hace el gobierno es que eso, si está con la integración, ¿verdad? Con el sistema de compras públicas, va y genera un documento a ese sistema y después de ahí ya sigue todo el trámite cartelario. Toda la complejidad que hablaba ahorita Victoria, la hacen teóricamente en ese sistema. Y únicamente el sistema de nosotros necesitan ciertos documentos, ya se vuelve más, el sistema de nosotros se transforma en un receptor, en un auxiliar. Bueno, pero más que auxiliar, Bueno, es el... se transforma en un control remoto, básicamente para ver nada más siempre y cuando en el sistema de compras públicas, si yo digo que tengo aprobado 100 colones y hay proveedores que me están ofertando 110, 150, obviamente el sistema de compras públicas va y le pregunta al sistema de nosotros si hay o no tolera superior, pero eso puede ser más adelante. Sí, vamos a ver, no estaba contemplado, pero sí, ahí dejamos una clase al final por cualquier tema que se nos quedara, entonces Merlin sería muy bonito incluirlo. Por lo menos ver la integración que viaja en cada una, tanto de las que va, la que va de entrada y lo que me devuelve de salida. Tal vez, José, ahí te faltó nada más ocultar rápidamente el tema presupuestario. Porque, digamos, cuando yo hago una solicitud de compra, el sistema reserva el presupuesto. Sí, digamos, ahí un poquitico más adelante vamos a ver la integración con presupuesto y cuentas por pagar. Entonces ahí lo vamos a bajarlo un poquito más. Nada más. Bueno, eso es una pequeña ruletilla ahí. Una rifa, man. No, para rifar preguntas. Y como tenemos la lista de asistencia, entonces vamos a ver a quién cae. Y el que cae se le... Y si sale, se le regalamos chocolates. A ver si funciona. Por un microondas, ¿no? Cepillo. Muy alto. ¿Sabe qué bueno? No, 20, es que gasta muy fácil. Es así, 14 es Juan Antonio. Mencione los pasos del proceso de egresos en donde se integre compras, cuentas por pagar, tesorería y bancos. Así a nivel conceptual, en macro, ¿cuál es el proceso de un flujo de egresos? Que primero hacer la solicitud de compra por el interesado. Eso tiene que viajar a la aprobación de la jefatura inmediata. Una vez que ya se aprobó, pasaría a proveeduría. Proveeduría hace la aprobación, llega el proveedor con la factura. De ahí se registraría la factura. Y una vez que se registra la factura, se cargaría cuentas por pagar. Cuando se carga cuentas por pagar, entonces ya le va a llegar a tesorería y pueden hacer la orden de pago. Una vez que se está la orden de pago, entonces ya alguien aprueba la orden de pago y sale el pago por cheque, por tesorería o transferencia. Algo así. Estoy orgulloso. Como 15 más. ¿Puedo hacer una pregunta para los que tenemos adecuación curricular? Se brincó el proceso de cotización. Eso me iba a decir porque, digamos, tratando de ubicar lo que usted está preguntando, yo podría decir que esa era la visión general de un proceso de compra. Pero la De ingresos, correcto. siento que la pregunta está muy enfocada para los que conocen y no para los que tenemos No, aquí está, eso es. Digamos, está la solicitud, el proceso de licitación, la orden de compra, la solicitud de pago. Y ese fue el ciclo que explicó Juan a grandes rasgos. Sí, pero es que la pregunta, ¿puedo poner la pregunta? Que Juan dijo como 20 pasos, ya 9. Mencione los pasos del proceso de egresos. Entonces, esta visión general tengo que, con los procesos de compra, tengo que ligarlo a que es un proceso de un ingreso. Correcto, un proceso de ingreso. Digamos, eso lo que explicó Juan es como todo el ciclo normal que toda empresa hace. Desde que surge una necesidad hasta que se hace la salida de bancos del dinero.
Cero, ese es. ¿Cómo ven? Ese es Gloriana. 7. Victoria. Sigue pregunta. Siga de zapa, ¿verdad? Eso está muy fácil para usted. Mencionen los pasos de los procesos de una compra pública. Una compra pública. Está la generación de la necesidad que se carga desde que se hace el plan de compras. Está más atrás, pero no lo vimos aquí. Desde que ingresa, se hace la solicitud de compra, se hace la aprobación de la solicitud de compra con contenido, digamos, si tiene o no tiene contenido y se detalla de dónde va a salir el dinero, cuál va a ser la que va a pagar. Después se emite, no me acuerdo el nombre correctamente, de la solicitud de compra, el detalle, digamos ya el pliego de lo que se va a comprar, el cartel, el proceso de licitación, se entra al trámite, que es una solicitud de trámite, eso sí está claro, usted lo puede dividir según sea la línea del cartel, quién puede que esté incorporado, la persona que revisa, que solicita el bien o el que no lo solicita. Si es un servicio, puede de suministros, puede entrar directo a bodega, si no entra a la recepción del activo, del bien que está comprando, la aprobación, la generación de la orden de compra y la generación de la factura que va a salir a Victoria, faltó ahí que se haga Contraloría y que se haga que... No, esos son temas de control interno después. Muy buena respuesta. 3. Dani. Dani, ¿cuál es la afectación contable cuando se aplica una solicitud de compra? Era, bueno, dependiendo era el centro funcional más el complemento en el caso. No, pero digamos, ¿cuál sería el asiento? El asiento. Eso no lo vemos. Sí, son los papelitos amarillos que están ahí. Sería... Justo cuando vino el jefe que se diera cuenta ya no sabe. Bueno, otra vez. Está marcado. Otra vez Dani. Ah, 15. Es Marco. Marco. ¿Cuál es el asiento contable cuando aplico una solicitud de compra? ¿No sabes? Bueno, ¿hay alguien que sepa? Es que no hay. No afecta. ¿Hay un asiento contable? Cuando Cuando se aplica la solicitud, eso fue lo que estaba hablando, digamos, durante todo el proceso de contratación, no hay ninguna afectación contable. No, no. La primera afectación contable que hay es cuando llega la factura de cuentas por pagar. Todos los procesos previos son únicamente presupuestarios, de reservar, comprometer, asegurarme el dinero, pero contablemente no hay ningún movimiento. hasta que reciba el bien lo va a pagar. Hasta que reciba. 3. Lisandro. ¿Cuál es la afectación? Pero eso no lo hemos visto. ¿Para qué se utiliza? Se lo hemos hablado mucho. ¿Para qué se utiliza el centro de costo de encabezado de la solicitud y el detalle de la solicitud? La explicación mía es la de Álvaro. El que está en el encabezado es quien solicita el producto y es el que participa en el trámite. Y el que está en el detalle es el que tiene la plata. Correcto. No le gustan los chocolates. No le den galletas. Y adicionalmente, Bueno, ahora seguimos con la segunda
Qué cálculo de tiempo, man. Vamos con la segunda parte del curso, bueno, del tema de hoy, que es todo lo que es el proceso de contratación. Digamos, hasta este punto, nosotros, luego más adelante vamos a ver lo que mencionaba Alvarito de las afectaciones presupuestarias, pero hasta este punto lo que tenemos es una solicitud de compra aprobada, ya tenemos el visto bueno para gastarlo, y presupuesto, ya nos tiene el dinero agarrado para asegurarnos de que efectivamente vamos a poder concluir un proceso de contratación exitosamente y que no vamos a tener un rechazo presupuestario y demás. Entonces, el proceso de publicación, a grandes rasgos, más o menos son estos 7 pasos, que son, se les seleccionan las solicitudes, o sea, cuáles son las solicitudes que voy a meter dentro de un proceso de contratación. Dice solicitudes porque pueden ser varias, entonces digamos, si varias personas me solicitan, qué sé yo, computadoras, entonces ahí el centro funcional me solicitó computadoras, el otro 2, el otro 4, el otro 5, entonces yo no voy a sacar un cartel de licitación por cada solicitud, sino lo que yo hago es que yo reúno todas las solicitudes y hago un solo proceso para comprarle a un único proveedor y posiblemente me dé un precio mejor al hacer una compra más grande. Entonces el primer paso es ese, yo selecciono cuáles solicitudes son las que quiero incluir dentro de un proceso de licitación. El segundo paso es incluir todos los datos de la licitación. En esos datos de la licitación, más adelante los vamos a ver a detalle, pero ahí tenemos que incluir, bueno, es una licitación abreviada o es una licitación pública. Bueno, cuando lleguen las cotizaciones, ¿qué vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a saber quién es el ganador? Si vamos a recibir cotizaciones, ¿hasta cuándo vamos a permitir recibir cotizaciones? ¿Cuándo ya va a detenerse el proceso y cuándo va a iniciar el proceso de evaluación de las cotizaciones? Y ciertos datos ahí que los vamos a ver más adelante. Esos datos son los datos de licitación. El paso 3 es donde invitamos a los proveedores. Más adelante vamos a ver más o menos a cuántos proveedores tenemos que invitar, dependiendo del tipo de contratación. Pero en seleccionamos a quiénes vamos a invitar. Algunas empresas utilizan varios métodos. Es que esa invitación de proveedores es un tema difícil en gobierno porque proveeduría se siente nervioso y temeroso, al menos en las empresas que yo he ido, temeroso de realizar una invitación y que siempre invites a los mismos, o que un proveedor te llegue a reclamar, ¿y por qué a mí nunca me has invitado? Entonces, mucha gente lo que usa es rotación de los proveedores. Entonces, empiezan a rotar, dependiendo del ítem, empiezan a rotar los proveedores o por orden alfabético, o utilizan todo un montón de cosas para hacer la invitación de proveedores y de cierta forma que no se vean, ¿Cómo lo haría Merlin, por ejemplo? No sé cómo lo hace Merlin. Es que ¿cómo se llama? Desde el punto de vista legal, según este documento de contratación administrativa, establece un mecanismo para eso. Nosotros lo tenemos desarrollado en el sistema, pero normalmente, o sea, básicamente creo que los 3 que participaron en esta licitación pasan de últimos en el próximo proceso. No se va a Para depender evitar del tipo de el solicitud. enriquecimiento. Sí, claro. Sí. O sea, estamos muchos proveedores con equipo, empresas, o sea, Correcto, dependiendo de lo que estés solicitando, van a haber proveedores que te lo den o no te lo den. Si pasa una consulta antes de que se me vaya. El sistema no hace verificación de existencias, ¿no? Que eso es estándar casi en todo el público, ¿no? Que hay que verificar existencias antes de poder mandar a comprar. No. No lo hace, ¿verdad? Interesante, porque eso Sí lo hace a la inversa. es obligado. Que haga verificación de existencias de almacenes antes de sacar la compra. Sí, es que también es complicado, ¿verdad? Porque no puedes esperar a que llegue a cero, sino que tienes que dar puntos de Por reorden. ejemplo, a proveeduría te llega la solicitud de compra. Ujú. Vos la recibís dentro de los pasos para poder mandarla, es obligado casi que en todo lado verificación de existencia interna. Ah, bueno, sí tenemos algo parecido, y son solicitudes de requisiciones que se convierten en solicitudes de compra. Y eso es que hay una cierta configuración, casi nunca la utilizamos, pero es básicamente, vos solicitas suministros, si hay en bodega, te lo requiso, y si no, te lo mando a comprar. Automáticamente se convierte en una solicitud de compra para reaprovisionar el inventario. También tenemos otro proceso que no está tan pulido, pero son los puntos de reorden. Nosotros tenemos existencias máximas y existencias mínimas. Entonces el sistema te dice, ya estás llegando al punto mínimo de reorden, al ROM. Entonces automáticamente, bueno, no automáticamente, te muestra unos indicadores ahí de cierta manera que vos sepas qué es lo que tienes que mandar a reaprovisionar. Pero efectivamente no lo hace, digamos, eso que acabas de decir, de que no te permita comprar si tienes inventario, no te lo Pero controla. yo me acuerdo que cuando yo hacía eso había que hacer justificaciones inmensas. Cuando uno tenía que quería comprar algo que había, tenía que ir ahí se lo robaron.
Así estén los pilots secos en la bodega. Si hay pilots secos en la bodega, tienen que darles de baja, declararlos inutilizables para poder hacer la compra de los nuevos pilots que así funcionen. Pero explicar por qué razón ocupa más de usted. O sea, ese proceso cambia mucho en privado gobierno. Sí, es el Porque el gobierno. gobierno de hecho ahora, bueno, hay un tipo de contratación que el gobierno permite que es, ¿cómo se llama? Convenio marco, creo que se llama. Ajá. Ese convenio marco lo que establece es que yo lo voy a comprar todo a un proveedor, ¿verdad? Pero no se lo estoy comprando ya, sino que cada vez que yo necesite, porque obviamente la operación debe continuar, ahora sí que la función debe continuar, tiene que ser, ¿verdad? Entonces, los suministros son muy importantes obviamente para la operación. Papelería, tintas, bolígrafos, todas esas caradas, obviamente si no están, no puedo operar, yo no puedo atender al público. Entonces el gobierno lo que hace es que mantiene un stock, obviamente para operar, que le alcance a no sé a cuánto tiempo, ¿verdad? Y está comprando, o está pidiendo, está solicitando más bien constantemente. Sí, lo provisiona. Pero no se espera que llegue a... No, yo lo mencionaba porque yo me acuerdo haber rechazado varias solicitudes porque había salados, no se compra porque hay. No, no, Entonces, sí se hace. Sí, mira, Pues una pregunta, en ese caso que vos decís que yo genero una solicitud de requisición que puede transformarse en una solicitud de compra, ¿cómo yo lo haría? Luego lo podemos ver. Tal vez nos alcance para meterlo tal vez incluso en la cuarta, en la última sesión que vamos a hablar. Entonces ya estamos hablando, es que estamos viendo que están saliendo temas que posiblemente sí nos dé paso a una quinta. Entonces estamos hablando de la parte de Merlin. ¿Cuánto me lo apuntas, no? La parte de Merlin, Plan de compras. plan de compras Y esto. y esto de solicitudes de compra que se convierten en requisiciones que se convierten en solicitudes de compra. hay un tenía por ahí 12, pero era muy dos pinos. Y ese hecho, dos pinos lo que hace, bueno, cuando hay un sistema de nosotros, porque todo este sistema en realidad se desarrolló mucho fue para dos pinos, es que ellos sí tienen un contrato, nosotros configurar un contrato de compra. Sí, eso también podemos meterlo ahí, Juan. Y es básicamente... Esto no vale, secretario. El contrato de compra, pues los dos pinos establece ya proveedores únicos a quien les compra ciertos artículos, ¿verdad? Ciertos insumos que son la materia prima para producir. Entonces, dos pinos no puede hacer lujo de no tener. Entonces, cuando se manda a comprar, tiene que haber un contrato establecido entre los dos pinos y el proveedor. Pero ese contrato normalmente tiene máximos de compra. Y lo que hace el sistema, cuando se configura un contrato en el sistema, cuando hay alguien que solicita un producto, ¿verdad? Un insumo, una materia prima, si hay un contrato establecido, el sistema automáticamente le genera una orden de compra a ese contrato, a ese proveedor. O sea, no pasa por proveeduría, es una modalidad de dos pinos, ¿verdad? Hay que ver en qué casos. Sí, hay veces da un toquecillo de miedo mencionar que nosotros tenemos contratos, porque el contrato de las empresas públicas es totalmente distinto bueno, no es a nuestro concepto, sino a lo que está conceptualizado como contrato. Pero bueno, eso en la quinta lo podemos hablar un poquito. Hicimos la invitación de los proveedores. Ahora sí viene el proceso de publicación. En ese proceso de publicación ya tiramos el cartel y estamos listos para empezar a recibir ofertas. Eso se le envía a los correos a los proveedores y los proveedores les llegan las solicitudes de compra atachadas a los correos para que puedan ya empezar a cotizar. Se hace la recepción de las cotizaciones, que hay dos maneras. Hay una muy bonita que todavía no está implementada en ninguna empresa. La que se utiliza actualmente es que las empresas mandan las cotizaciones por correo y las personas de proveeduría las registran en el sistema. Sin embargo, tenemos la plataforma del B2B, del Business to Business, que le permite al proveedor, le generamos un usuario al proveedor y el proveedor, cuando está invitado, se le notifica por medio de la plataforma. Él se mete a la plataforma y en la plataforma registra su propia cotización. Sin embargo, no tenemos ninguna empresa que lo tenga en funcionamiento. Sin embargo, sí está muy bonito. Esas son las dos formas de recepción de cotizaciones. Tenemos la evaluación de las cotizaciones. La evaluación de las cotizaciones se hace el proceso de evaluación. Lo hace el sistema automáticamente y le dice cuál es la persona a la que usted debe adjudicar. Sin embargo,
usted podría decir, no le voy a adjudicar a esta persona, le voy a adjudicar a esta otra. Siempre y cuando justifiques el por qué le estás adjudicando a una empresa que obtuvo una puntuación menor. Ahorita vamos a ver un poco más sobre esto. Y por último, la adjudicación y la emisión de la orden de compra. Todo el proceso de contratación al final termina en emitir una orden de compra que el proveedor se la lleva para la casa y que va a regresar con una factura de cuentas por pagar y el producto. Entonces al final todo ese proceso de contratación termina en una orden de compra. No se puede renegociar, ¿verdad? Una orden de compra. Yo soy un hueco que hay en Berlín para renegociar eso. Yo una vez me había dicho, le voy a vender tantos a tanto precio, y después ya cuando se le adjudicaba decía, no, pero es que véndame un poco más. No, ya bueno, tiene que Eso hacer. sí lo vi en Berlín. No, pero sí lo tiene Merlin. Y eso se llama una mejora, bueno, mejora tecnológica. Es que, por ejemplo, yo con un precio te doy algo mejor. Por ejemplo, usted cotizó hace 3 meses que iba a dar 100 computadoras con cierto procesador, pero resulta que 3 meses después, como la tecnología avanza tan rápido, ahora en un precio, algo mucho mejor. Entonces se hace un cambio de la descripción. Cambiar la cantidad. No, pero Puede igual. cambiar la cantidad. Eso se permite con mejora tecnológica. Lo permite hacerlo antes de la adjudicación. Es Porque que, ellos permiten hacer una puja entre los proveedores. Y es hacen que una compra a la baja. Porque le ofrecen menos a decir. ya una vez Antes de adjudicado, adjudicar. una vez adjudicado y generado el contrato, para lo único que usted puede dar por más, bueno, lo negocia entre las partes, lo deja así, o le hace un ajuste al contrato por medio de una adenda. Así que lo haciendo previo Pero a previo. adjudicar. Previo a adjudicar. Desde que ya adjudicado, Ya el adjudicado, sistema ya genera orden de compra y se paga lo que está en orden de compra. Sí se puede hacer, digamos, el Puede sistema cambiar. sí tiene forma de hacer una cancelación, pero la mayoría de las cancelaciones es que hacemos por equivocación del usuario, digamos. No, al menos nunca he atendido algún caso en que en realidad todo un proceso de licitación lo tiren atrás por algún motivo, digamos, y que tengan que cancelar la orden de compra y reiniciar todo el proceso de licitación. Sin embargo, el sistema sí lo permite hacer. Se cancela la orden de compra y se libera todo el proceso. Continuamos. Eso es lo que les mencionaba antes, ¿verdad? ¿Qué proveeduría puede solicitar la aprobación del solicitante del bien o servicio? Esto es básicamente en el punto 6. El punto 6 es la acción que lleva el área de proveeduría de ver cuál es la mejor oferta. Pero hay ciertos casos en que el área de proveeduría no tiene el conocimiento técnico para decir esa es la cotización ganadora. Entonces ahí solicitan el visto bueno de la persona solicitante y eso se puede moldear en el sistema. Era el ejemplo que les daba del equipo de cómputo o en el ejemplo de esos aparatos de medición del espectro y demás, que el proveedor, por más chispa que sea en contratación administrativa, y él no sabe qué es lo que está pidiendo el usuario, entonces puede pedir el visto bueno del usuario. Esta es la selección de las solicitudes. Básicamente aquí le salen todas las solicitudes aplicadas que ya tienen el visto bueno de los ejecutores del programa para iniciar el proceso. En estas opciones de acá, yo puedo ver archivos adjuntos que se meten en las solicitudes. Muchas solicitudes, yo necesito una computadora, entonces lo que hago es que subo un archivo con las especificaciones técnicas del servidor que yo necesito. Entonces, cuando la persona va a hacer el proceso de contratación, mediante este archivo, él puede ver esos archivos adjuntos de especificaciones técnicas de qué es lo que se requiere y demás asuntos, o si es un memos o demás. Y desde acá puedo ver la solicitud y puedo ver exactamente qué es lo que me están solicitando sin necesidad de salirme del proceso de publicación e irme a reportes de compras. Eso es lo que hablamos antes, ¿verdad? Unificación de los procesos de compra. Un proceso de publicación puede tener varias solicitudes. No tiene sentido que por cada solicitud que me llegue yo haga un proceso de contratación, sino que yo me espero y reúno un montón de necesidades para hacer un único cartel, un único proceso. Entonces, estos primeros donde está antes del botón guardar y continuar, eso vendría cargado. ¿Cuál es esto acá? ¿Sí? No, esos son filtros para poder, digamos, aquí tuviera 100, 200 solicitudes, poder buscar solicitudes en específico. Entonces, colocas los campos, le das filtrar y puedes realizar. Para buscar solicitudes, correcto. Son filtros. Sí. Eso siempre se confunde. José, y ahí cómo sé que la estoy marcando por el check. Sí, acá. Si aquí marcas 1, 2, 3 procesos y ya adjudicas. Correcto. El sistema permite, realmente nunca lo he visto, no sé si Alvarito o Gaby lo han visto,
de que el sistema tiene adjudicación de ítems por línea. Digamos, yo tengo cinco líneas, 5 solicitudes distintas, hago un único cartel y adjudico a 5 proveedores distintos, uno por cada línea. Yo sé que el sistema lo tiene, pero en la vida real, en el funcionamiento de una empresa, al menos en la pública, nunca lo he visto. Sí pasa. Sí pasa. Pero es que depende cómo formulen el cartel, si lo hacen por partida o si lo hacen por artículo. Depende cómo hagan el cartel, puede pasar. Está diciendo que una solicitud tiene 3 años y ahí no hay problema. Correcto, digamos, el sistema, cuando se hace el proceso de evaluación, ahorita lo vamos a ver adelante, yo puedo decir cuál es el mejor proveedor para darme las 5 líneas, o yo puedo decir cuál es el mejor proveedor por cada línea, y puedo adjudicar un proveedor por línea. Es que pueden ser solicitudes para equipo cómputo o solicitudes para equipo, no sé, de otro equipo, entonces pueden ser proveedores diferentes. No. Sí, lo único es que si son equipos, digamos, en un cartel de licitación siempre viene con un fin, digamos, entonces tú no vas a poder, compra de papelería de cartón y un equipo de cómputo. O sea, no las mezclas dentro de un mismo cartel. Yo puedo escoger las solicitudes si quisiera. Sí, correcto, pero en el proceso normal me refiero, en el proceso normal de contratación no se mezclan dentro de un mismo cartel. Pero sí pasa, José, porque por ejemplo, a veces pasa que vos haces una partida en el cartel y metes 20 líneas y nadie te ofrece las 20 en la partida. Tú lo habías hecho para adjudicar por partida completa. Si nadie te ofrece, a veces lo que se hace es que se adjudica por línea para poder tener las cosas. Entonces pasa. Sí, digamos. Correcto. Sí, digamos, el sistema sí lo maneja. Ya realmente yo nunca he visto ninguna empresa que lo haga, no debe ser tan normal. Sí. En el proceso 2, esta es la parte que habíamos puesto como descripción de los datos de la licitación. Pero joder, sí, en el caso de Conavi, con el tema de la contratación, por ejemplo, de lo que es mantenimiento de las carreteras, las segmentan. ellos tienen eso por línea, por área, vamos a decir, se distribuye el país en áreas, y cada área, aunque hagan un proceso único de contratación, ellos generan un área específica para cada producto. Okay. Perfecto, ahí tenemos un ejemplo. El Incoterm, eso lo utilizamos únicamente para compras en el exterior, realmente son los términos internacionales del comercio, ya esos están definidos y bueno, uno los configura ahí. Realmente lo que me dicen son como cuáles son las pautas o cuáles son las reglas que voy a seguir, digamos, como para no ponerme a poner en el cartel es esto, no, yo digo, me voy a basar en el Incoterm con tal término, entonces en este campo, con entrega directa en llegada, y ya hay una institución ahí que ya dice entrega directa en la llegada, ya que cuáles son los tiempos, las entregas, las multas, ya, claramente cuáles son todas las reglas del juego. Entonces, pero se utiliza únicamente para compras en el exterior. Garantías, en esta parte, nosotros aquí podemos especificar cuál es la garantía de participación y la garantía de cumplimiento. Digamos, en este curso vamos a ver un poco lo que es la recepción de la garantía y la ejecución de la garantía. La devolución de la garantía la va a mostrar Gaby más adelante, por el tema de que no hemos visto todavía la parte de tesorería. Entonces vamos a ver esas dos. En este proceso de contratación nosotros especificamos si vamos a requerir una garantía de participación y si vamos a requerir una garantía de cumplimiento. La garantía de participación básicamente es para yo participar en un proceso licitatorio, tengo que aportar un porcentaje del monto global de la contratación. Eso excluye a un montón de empresas chiquiticas, porque si la contratación es muy grande, entonces me impide que una empresa pequeña y un Robert que se le ocurra participar en un cartel, él no va a tener un montón de dinero para aportar una garantía de participación. Entonces así te evitas a que personas o empresas de 2 personas participen en procesos grandes de adjudicación. Aparte de eso, bueno, una vez que salga el proceso licitatorio y se le adjudica, a todos los demás que las aportaron se le devuelve. Hay un tiempo ahí estimado para hacer la devolución de la garantía de participación. Y la garantía de cumplimiento, ahí lo que estamos diciendo es, si yo le adjudico a usted, o sea, si usted está adjudicado y yo le asigno el proceso de compra, usted me tiene que aportar otro porcentaje del proceso total de la contratación y yo se lo devuelvo hasta que el proceso de contratación termine. O sea, el proceso de lo que esté, si era un sistema, hasta que el sistema esté en producción y todo esté bien y todo lo demás. Por eso es que muchas veces hoy tiene que estar haciendo prórrogas de las garantías, digamos, porque las garantías tienen ciertos vencimientos. Entonces,
Si la garantía va a vencer, pero nosotros no hemos dado el finiquito del proyecto, hay que hacer una renovación de la garantía. Entonces, esos dos puntos nosotros especificamos en el proceso licitatorio si vamos a requerir que los proveedores presenten una garantía de participación y una garantía de cumplimiento. Criterios de evaluación. Aquí tenemos varios criterios de evaluación, que son la garantía, el precio, tiempo de entrega, plazo de crédito y una nota técnica. Nosotros podemos crear tantos criterios como quisiéramos. Y esos criterios los podemos agrupar dentro de grupos de criterios. Entonces, de tal forma que nosotros decimos, no, es que cuando yo voy a comprar equipo de cómputo, siempre evalúo esto. Evalúo la garantía y el precio, es realmente lo que me importa. Pero si es no sé, un proceso de contratación para reparación de equipo, voy a evaluar el número de talleres autorizados que tienen en Costa Rica en funcionamiento. Entonces, podemos agregar dentro del proceso de evaluación tantos rubros como queramos. Esos son los que trae por defecto el sistema, pero podemos crear otros como cantidad de talleres autorizados, años de experiencias, un montón de ítems, y podemos agruparlos dentro de grupos de criterios. Se pueden crear nuevos criterios de evaluaciones y además los predefinidos por el sistema. Eso es lo que les mencionaba. Viene el paso 3, que es la invitación de los proveedores. Eso es algo más o menos nuevo, se hizo creo que para Dazutel, que son las notas de las adjudicaciones pasadas. Por medio de los criterios, yo tengo criterios que se utilizan para evaluar cotizaciones y tengo criterios para evaluar servicios brindados. Así es como está en el sistema. Entonces yo puedo crear criterios para evaluar lo que me están ofreciendo y criterios para evaluar lo que me dieron. Entonces, por medio de los criterios yo puedo decir, quiero evaluar con base en el criterio de, no sé, experiencia del usuario. Y en el grupo de criterios de experiencia del usuario ya tenemos calificados a los proveedores y nos va a poner las notas y nos va a ordenar del que tuvo la mayor nota al que tuvo la menor nota. Este chixito de acá es para poder incorporar a las personas que nunca han participado. Entonces, si las personas que nunca han participado no van a tener nota, entonces siempre van a salir al final de la lista. Entonces, por medio de esto, le permitimos que la persona contrate a otras personas que no tienen una nota asignada porque nunca han sido proveedores de la empresa. Esta de acá. Si escogemos el grupo de criterio, entonces el sistema nos da los proveedores ordenados del que tuvo la mayor nota, la menor nota. Pero evidentemente no salen los proveedores que no tienen notas. Entonces, con este check nosotros podemos incorporar, decir, no, es que aparte de los que ya tienen la mejor nota, quiero ver los que no tienen nota porque nunca han participado en un proceso. Es que eso era lo que mencionaba, digamos, de que a proveeduría, muchas más, a la proveeduría pública le da mucho temor, o sea, mucho temor de que alguien te diga, mira, es que tal proveedor te regaló un lapicero, al punto de que no te aceptan cosas. Cuando me refiero que trae nota es gente que tiene nota de alguna cosa anterior. Correcto. Entonces aquí es para saber quiénes ya participaron y buscar a otros. Posiblemente. Correcto. Eso suena posible. En esa lista, en las categorías, ahí adentro está la logística de contratación administrativa, en el sentido que vía hasta abajo, o sea, hasta los últimos, los que participaron en la última contratación anterior. Exactamente, hace la rotación, que es lo que está hablando José. Me imagino que también ahora tiene este tema de las notas. Sí, el tema de las notas, correcto. De hecho, ya cambió mucho, José la cambió, nada más que en este ambiente no. En este ambiente no está, pero ya está en producción del TEC. Pero sí, cambió un poco y tuvieron algunas mejoras. Miren el proceso de publicación. Básicamente aquí lo que hacemos es revisamos los datos, estamos listos y vámonos, publicamos y eso envía los correos a las invitaciones y todos estamos listos y los proveedores empiezan a mandar las cotizaciones. El envío, cuando le damos actualizar publicación o a publicar, en este caso es porque ya estaba hecha, entonces se le mandan los correos con todos los términos que vamos a evaluar, que ya estamos recibiendo cotizaciones, que la fecha máxima para recibir las cotizaciones son esta, y atachamos las solicitudes de lo que queremos que coticen. Una consulta, ¿y
Con Merlin. Sí, vamos a ver si en la quinta hacemos la integración con Merlin con eso. La citación abreviada, eso es para la parte de invitación. En la citación abreviada necesitamos invitar al mínimo 5 proveedores. Para la licitación pública es un procedimiento más abierto a la participación de los potenciales oferentes. Entonces, básicamente esas son las dos grandes que hay en gobierno: licitación abreviada y licitación pública. La pública es la grandota, la que todo el mundo viene y todo asunto. Y en la licitación abreviada me dicen, tienes que invitar al menos a 5 para que participen y para que sea justo. Es como para que no vayas y le digas a esa persona, mira, tráeme el producto y yo te pago. Correcto. Entonces, para eso se hace la licitación abreviada. Viene la recepción de las cotizaciones. Básicamente, como les decía, hay dos formas de recibirlas: por el módulo de business to business o por el envío de correo. Le llegan los correos a las personas y las incluyen. Esto es un proceso que, si no están utilizando el sistema, la mayoría de las empresas meten la cotización ganadora. O sea, al menos muchas empresas de nosotros, eso es lo que hacen. Porque digamos, si le van a llegar, no sé, 30 cotizaciones, un montón, tienen que meter las 30 cotizaciones para hacer la evaluación y ver quién gana. Entonces, muchísimas veces lo que hacen es, no meten las cotizaciones, hacen el proceso manual y cuando saben quién va a ganar, incluyen la cotización ganadora acá. La recomendación que yo siempre doy es, hágalo, está bien, pero si es un proceso crítico, o sea, si es una contratación peligrosa de mucho dinero, mejor métalas todas. O sea, que vos dices, no, mira, es que yo evalué esto, esas fueron las cotizaciones que yo recibí, estos fueron descalificados. Entonces, si son contrataciones peligrosas de mucho dinero, mejor métalas todas y que el sistema te diga, esas son las puntuaciones y mira, aquí están las puntuaciones de la gente que ganó y ese fue el que tuvo mayor la puntuación, eso fue lo que evaluó y demás. Pero la mayoría de las empresas lo que hace es, mete la cotización ganadora, porque ese es un proceso que tienes que meter todas las cotizaciones de las personas que las incluyen. Sí, lo que pasa también, para complementar un poquito a José, hay situaciones, criterios de evaluación que a veces son muy científicos, digamos, que obviamente no están implementados en el sistema. Por ejemplo, para verificar algunos proveedores, en el caso de la CONAVI utiliza una fórmula, ¿verdad?, que evalúa los últimos 5 estados financieros, o sea, evalúa una serie de temas, eso pondera ciertas notas y al final genera ¿cómo se llama? Al final genera una evaluación, ¿verdad? Entonces es muy difícil meterlo realmente en el sistema. Entonces, lo hace un área técnica especializada. Y para hacer todo eso, ¿verdad?, para meter solamente la cotización y que no se genere la evaluación completa de las cotizaciones, prefiero meter eso, meter nada más la ganadora. Correcto. Sí. Sí. Una preguntita. ¿Cómo manejo yo en el sistema en el caso de que no se presenten cotizaciones para ese proceso de compra? O en su defecto que sí se presentaron, pero no se lo vayan a declarar a ninguna. Las que se declaran, ya sea desierta o infructuosa, por ejemplo. Buena pregunta. Para la sexta. Para la sexta. Ya le das una tarea. Ya lo apunto. Juan Antonio, se va el botón que hizo regresar. Está aplazado. Yo creo que se va a regresar y el botón que hizo regresar. Santo, yo les punto nadie. ¿Qué nos hace aquí? Se hace contrarred. Sí, yo creo que, a ver, tendría que revisar un poquito, pero me parece que no lo soportamos. Pero tendríamos, ahorita, bueno, para la quinta ahí lo vemos. Aquí van los datos de la cotización. Y como hablamos, pueden venir del business to business, del B2B. Si ya vienen, entonces por ahí más atrás hay un botón que dice importar. Importamos y el sistema va al business to business y se trae todos los datos y ya te carga las solicitudes. Plazos de recepción de ofertas. Para las licitaciones abreviadas, el plazo para la presentación de la oferta no podrá ser mayor a 5 ni mayor a 20 días hábiles contados a partir del siguiente día de la publicación. Eso es para la abreviada. Para la pública, el plazo mínimo son 15 días hábiles que cuentan a partir del siguiente día de la publicación. Entonces, para abreviada, ni menor a 5 ni mayor a 20, y para la pública, mayor a 15. De mínimo 15, perdón. ¿Bueno? Es regla del sector público. Es regla del sector público. Privado, tú pones tus propias reglas. Privado haces tus propias reglas. De hecho, Esas reglas se meten ahí, ¿verdad? En la parte de los criterios. En los criterios. O más bien. no, creo que no se puede configurar. Eso es la parte donde le dicen. Sí, la fecha máxima. La Sí. fecha máxima de recepción.
licitación es de tal día, tal hora, Pero tenés que tal día y tenés que a tal hora. ponerla manual. No es como que el sistema te la genera. Se hace la evaluación de las cotizaciones. Básicamente aquí el sistema esto también cambió un poco, digamos, ya tenemos otro formato más bonito que es un formato vertical. Tal vez para la quinta, tal vez ya tengamos el formato en el ambiente de certificación, ahí vamos con Pepe, para poder verlo. El otro es mucho más bonito. Que te coloca los proveedores horizontalmente y los ítems verticalmente. Entonces te da un concepto más amplio de lo que estamos viendo. En este caso lo que estamos diciendo es que este señor obtuvo un 50 y este obtuvo un 28. Por lo tanto, ese es el adjudicario. Sin embargo, nosotros podemos aquí decir, no, le vamos a adjudicar a esta persona y aquí colocamos una justificación del por qué le estamos adjudicando a una persona que obtuvo un 27%, habiendo una persona que obtuvo un 50%. Entonces ahí podemos cambiar la decisión del sistema y adjudicarle a otra persona, porque, no sé, hay varios conceptos que podrían hacer que una persona quede descalificada o, no sé, cumplimiento, chanchullo, no sé, cualquier cosa. Los plazos para adjudicar, esos, digamos, los plazos adjudicados, una vez que yo recibí las cotizaciones, ¿cuánto tiempo tengo para empezar a revisar y hacer lo demás? Entonces dice que el plazo para adjudicarse es aquel que la administración haya establecido en el cartel y la cual nunca podrá ser superior al doble del plazo que dio para recibir ofertas. En otras palabras, si necesitas tiempo para revisar, da más tiempo para recibir ofertas. Correcto. Entonces, el plazo para adjudicar nunca puede ser el doble del tiempo que diste para recibir ofertas. Y actividad. No sé, dudas, comentarios. En esa parte de todas esas aprobaciones hay toda una estructura de montos permitidos por diferentes usuarios, ¿verdad? ¿Perdón? Hay, digamos, como una jerarquía de montos para, digamos, quién puede aprobar hasta qué monto y si es el jefe o si no es el jefe. Eso es para la orden de compra. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver lo que es ya la parte de las órdenes de compra. Entonces ahí sí vamos a ver la jerarquía de los compradores y efectivamente eso que dices. Como una orden de compra va subiendo de jerarquía dependiendo del monto. Es que hace poco yo vi un tema relacionado con eso, que se generó un proceso de compra, se agregaron las cotizaciones, pero a la hora de que la persona tenía que aprobarlo, no le cayó al jefe, sino le cayó a una persona que tenía un monto menor, pero lo vi en esta parte. Entonces hubo un tema relacionado con los montos máximos y mínimos de lo que podía aprobar. Y la verdad todavía tengo mis reservas con esa parte. Sí, posiblemente tal vez cuando se aplica una solicitud se le asigna a un comprador, posiblemente el comprador que lo asignó sea incorrecto. Bueno, hay un botón que dice asignar solicitante, creo que es, o aprobador, asignar sobre un botón, yo no sé dónde salió, que se llama asignar aprobador, no sé. Y con esa parte él evalúa cuál es la persona que puede aprobar ese proceso de compra que no se genera una orden de compra. ¿Qué más? ¿Un comentario? No, mira, se quedó feo. Sí. Cero, pegue cero. No se quedó feísimo, pero bueno. 15. Ahí salió ya 15. Antonio. Es Marco. Y la marca lo contestó. Sí, por eso, Marco. ¿Cuáles son los pasos de un proceso de licitación? Publicación, perdón. ¿Cuáles son los pasos de un proceso de publicación? De lo que me acuerdo se compone el cartel, se hace las invitaciones a los proveedores, hay un proceso de evaluación, se compone el cartel, se califica y hay una parte, sí, hay un proceso en que se agrupan, digamos, las compras que van a ir ahí, se compone el cartel, entonces se invitan. Más o menos son estas. No sale uno nada más. Esos son los pasos. Se selecciona, se incluyen los datos de la licitación, se hace la invitación de los proveedores,
se publica, se reciben cotizaciones, se evalúan las cotizaciones y al final adjudicamos y generamos la orden de compra. Y 15. Condenados a llevar. 6. No ha llegado. Espera, que está Alvarito, man. Pregúntame. ¿Cómo se elige la cotización ganadora en un proceso licitatorio, ¿vale? ¿Cómo se selecciona la cotización ganadora en un proceso de licitación? Bueno, posterior a la evaluación, el sistema genera una nota específica, una nota ponderada para el que ganó, pero también se puede seleccionar manualmente el que ganó esa cotización, cambiando obviamente la que propone el sistema. Ya, dando una nota. Dele oro, porque ¿cómo se hace eso? Faltó la hospital. Los criterios. ¿Usted nos queda eso? 15. Puta, número más altos. 35. Está muy loco, man. 10. Adrián, ¿cuál es la diferencia entre una licitación pública y una licitación abreviada? Bueno, la diferencia, primero que nada, monto, ¿ah? Que eso se hace por monto, cuál es la brevedad, cuál es pública. Después la participación, que la brevedad es restringida a 5 proveedores y la pública es abierta a todo el mundo, ¿verdad? Y ahí los plazos y algunos detalles. De 5 a 20. El gobierno es El plazo para que dé. Oye, Por monto, sí, por presupuesto le hacen una fórmula ahí al presupuesto de cada área. Se acepta chocolate, güey. Y entonces depende. Se aceptan chocolates. Unas pobres municipalidades ya con 200,000 pesos de licitación pública que he pegado, 6 meses. No era la cantidad de proveedores que se invitan. Ah, Y la otra. sí, eso también lo dije Adrián. Es por monto, man. Entonces, si estás en una municipalidad re pobre, man, ahí todo de licitación, man. Yo todo lo sé, la cantidad de proveedores. Si quitar 5, ¿no? es parte de. 25. 25. 1. Guadalupe. Pregúntame, dice Guada. Guada, 4 rubros que se evalúan en un proceso licitatorio. Ingreso, experiencia, capacidad financiera, digamos, se ha trabajado en otras empresas centrales con espacios que piden referencias. Correcto. Rubros técnicos. Incluso hay muchas que son nota técnica. Algunos son nota técnica, que es, nadie sabe cómo se calcula, pero hay un área especializada que da una nota técnica para eso. Falta Charlie. Charlie. Ya salió. Ya salió Victoria. Hay que darle oportunidad a todos. Que me está regalando los chocolates. 7. Victoria. No me lo piden. Ya, Leo Juan. El doble del 7. Oiga, sume los siguientes dos números. 15. Ya también. 14, 15, 29. En la hora de la Ahorita está arreglada esa ruleta. Hay que reiniciar el contador. 16. Es Jorge. Esta está un poco complicada porque no la mencionamos, pero se puede sacar. ¿Puede una persona que no sea proveedor de la empresa presentar ofertas de una cotización en un proceso licitatorio? Fue una persona que no se proveedor. Vamos, Jorge. ¿Es sí o no, verdad? Es que esa es la pregunta. Sí, está bien.
que podría estar inscrito. Pero que le alcance para Es las que por ser el garantías. proceso licitatorio yo me voy para la parte del gobierno. Si no tiene Bueno, pero generalmente dice que se tiene que inscribir uno ante la proveeduría. Pero es Si porque usted está en el no- sistema, si usted no está inscrito, puede inscribirse en la proveeduría de la Esa pregunta tiene trampa. La pregunta Por tiene un trampa. jugador de otro país, no sé, Según la pretende vos, no se puede. Así se puede. Solo que sigue el catálogo. mientras tenga un padrino fuera que No, esa pregunta está bien. José, si está en el catálogo, sí es. No, de hecho no. Aunque no esté en el catálogo, eso de hecho, bueno, no fue Charlie, perdón. Charlie, hay ciertas empresas, digamos, que vos no estás, sí estás inscrito, o sea, no es que no está correcto, sí está inscrito como proveedor en ciertas áreas y todo eso, en esta cosa, pero no es proveedor de la empresa. Yo no le he recibido los datos, y que tengo que recibir los datos, y que tiene que renovarlos cada 5 años y todo este asunto. Entonces, digamos, yo sí puedo recibir cotizaciones, aunque yo no lo tenga registrado como proveedor, yo como empresa. Y siempre y cuando haga la excepción de que una vez que usted queda adjudicado, tiene que venir a inscribirse como proveedor. Entonces lo que se hace es que se inscriben como proveedores oferentes temporales, pero gracias. Se meten como oferentes temporales, participan en el proceso licitatorio con la cláusula de que si usted es adjudicada, debe venir a inscribirse como proveedor de la empresa. El sector privado, porque en el privado, público Sí, Bueno, bueno, en el ICE era un fiestón porque en el ICE participaba todo el mundo ma, y con la oferta más la institución de registro de proveedores. o sea, si no está en el catálogo, puede. si no está en el catálogo, puede. Hay otro catálogo que se llama oferentes Ah, temporales. Sí, es como, ya, Están los dos. Es un descaro, man. Matan la institución al registro con la oferta. Y bueno, Sí, es un descaro. La última base con el Aquí hay La última. No se puede, pero lo hacen. no, queda una. Tiene razón, pero lo hacen. Va la última para irnos. 18. Carol. Hubo un pleito alguna vez porque decían que están limitando la libre participación. Ya lo tiene la pregunta. Esa pregunta está alterada. La próxima vez nadie se va a querer escribir del 7 la próxima vez. Ese es Dani. Bueno, ¿quién falta? Charlie. Marcia. Está muy sencillo para Marcia. Está muy sencillo. Hacia un pastel. Sí, pero sí lo sabes. ¿Cuál es la afectación presupuestaria? ¿Cuál es la afectación presupuestaria cuando se aplica una solicitud de compra? Si es de consumo, ¿cómo era? ¿De compra? Digamos que es un activo fijo. Pero no eran los dos tipos, de que si era de consumo o de compra. No me acuerdo. Más es Charlie para que le llegue José. Chepe. Una reserva. Una reserva. Pero usted había dicho que si era de consumo también afecta el presupuesto de una vez. Y si no, si era de compra, cada vez que va sacando de... Hay dos tiempos, es lo que dice ella. Sí, digamos, el movimiento en presupuesto es una reserva presupuestaria. Lo que estás diciendo es, sí, digamos que eso, pero únicamente sucede para inventarios. Que para inventarios muevo presupuesto cuando compro y no cuando requiso. En la empresa privada es al revés. Muevo presupuesto cuando requiso y no cuando compro. Sí, cuando se aplica se genera una orden de pagar una vez. Cuando se aplica se genera una orden y eso hace el compromiso. Y esta es la agenda, digamos, para la próxima clase. Vamos a ver lo que es el manejo de orden de compra, creación y aprobación y cancelación de orden de compra, integración con presupuesto, insumos de proveeduría, manejo de proveedores, lo que es el registro de proveedores, los servicios que brindan y la asignación de notas. Esa es la próxima clase. Pierdan las hojas porque ahí viene la clase. Ah, sí, ahí viene la clase 2. Ay, ¿qué secretario va a mirar? Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Y la columna de calificación de código. Qué mierda, si no va a te casar en la choza.